En este tema hablaremos sobre la contaminación atmosférica y la participación de la ciudadanía y fortalecimiento de su intervención activa en la lucha contra la contaminación atmosférica en América Latina. Pues bien, la contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Desde que inició la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de combustibles han incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. En este caso hablaremos sobre los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios, que pueden tener carácter local, como los efectos ligados al foco que sufren en las inmediaciones del mismo, o global, cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Los contaminantes primarios. Una vez generada la introducción, hablaremos sobre los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios, que éstas se pueden determinar sobre un carácter local, que determina cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o global, cuando las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y las zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Bueno, por primera parte, hablando sobre los contaminantes primarios, son los que emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente a la vegetación y es irritante para los pulmones. Y los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación, el dióxido de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario, y el ozono, que se forma a partir del oxígeno. Los principales tipos de contaminantes del aire. Estas las podemos clasificar de dos maneras: los contaminantes gaseosos y los aerosoles. Los contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones, pero las más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. La principal fuente artificial es la quema de combustibles fósiles y también el consumo del tabaco, pero en este contexto también podemos introducir la niebla tóxica, que es generada por una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores, fábricas, edificios, casas, etc. Ahora, los aerosoles es una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas con el aire de la atmósfera. Algunas partículas son lo suficiente grandes y oscuras para verse en forma de hollín o humo. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse con un microscopio electrónico. Cuando se respira polvo, esta puede irritar y dañar los pulmones, con lo cual se producen problemas respiratorios. Los efectos de los gases de la atmósfera se pueden determinar de el efecto invernadero y daño de la capa de ozono. Hablando del efecto invernadero, esta evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra y existe cierta cantidad de gases de efectos de invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumenta esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Ahora, por parte del daño en la capa de ozono, que es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra, esta se produce principalmente por el uso de CFC. La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioleta antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, con lo cual se hace posible la vida en nuestro planeta.
Por ello, el agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación en la Tierra, con lo cual supone un peligro tanto a plantas como a animales. Pero también existen sustancias que provienen de fuentes naturales, por lo que no son contaminantes en un sentido estricto. Aquí destacan los que son los incendios forestales, que emiten partículas, gases y sustancias que se dispersan en la atmósfera. También podemos ver los que son las partículas de polvo, creadas por la erosión del suelo. Otra de las características es volcanes que arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada, conocido como cenizas volcánicas. Y también destaca el metano, que se forman en los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono. Pueden acumularse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con hidrocarburos, formando como bolsas de gas natural. El tema de participación de la ciudadanía y fortalecimiento de su intervención activa en la lucha contra la contaminación atmosférica en América Latina es un tema muy extenso, pero yo aquí lo voy a intentar de resumir. Por ello, el concepto de participación está impregnado de contradicciones, no solo por su relación con el poder político, sino por su amplitud conceptual, y no siempre son claras las diferencias entre la participación ciudadana, la participación social o participación comunitaria, o incluso participación popular. Por lo tanto, el objetivo de la participación en el plano conceptual es facilitar y tornar más directo y cotidiano el contacto entre ciudadanos y las distintas instituciones del Estado. La importancia del desarrollo de la participación directa reside principalmente en la incorporación potencial de grupos sociales y de valores socioculturales diferentes a los que prevalecen en los organismos públicos. Sin embargo, no se deben pasar por alto las contradicciones que pueden surgir en el proceso, ya sea en lo relativo a la creación de un doble poder. Por lo tanto, es importante destacar la diferencia entre distintas formas de participación. La que prevalece es la formal, porque constituye un requisito legal. La participación efectiva ya representa un paso adelante, en la medida en que depende de la movilización de los ciudadanos organizados, de su cooperación frente al gobierno y del fortalecimiento de prácticas comunitarias y asociativas, caracterizadas por la responsabilidad compartida. Estas consideraciones solo podrán llevarse a la práctica en virtud de un proceso de aprendizaje que implica la reorganización de las relaciones entre el sector privado, el gobierno y la sociedad. Por último, tenemos que la participación adquiere un papel más importante en la denuncia de las contradicciones existentes entre los intereses privados y públicos, entre los bienes públicos y privados, entre una cultura de desesperanza que busca el beneficio actual y desvaloriza el futuro, y la creación de una contaminación atmosférica y conciencia ciudadana. Como punto de conclusión, tenemos que para mejorar esa reducción de contaminación atmosférica, tenemos que crear más políticas que protejan al medio ambiente, y eso se están haciendo en países europeos y en países más desarrollados que en propia América Latina. Por ello, los gobiernos tienen que tomar medidas drásticas para poder proteger el medio ambiente y así tener más recursos naturales y que no se vayan destruyendo poco a poco con el paso del tiempo.